Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Barbosa, pertenezco al grupo de lectores autónomos. En este caso voy a desarrollar las ideas propuestas en la unidad 2 de lectores y lecturas de las teorías que se manejan sobre la lectura y el desarrollo de 3 preguntas realizadas eh, para la construcción de este video. En este caso, la primera pregunta es ¿cuáles son las ideas comunes y las diferencias más puntuales de las 3 teorías presentadas por Ruiz, eh, Humberto y el último autor, Stanislao Zuleta? Dentro del modelo transaccional de Luis, vemos que él toma la lectura como un poema. Es un texto que se produce a través de la transacción del cambio, de la mejora de las ideas del lector y el texto, y tiene un significado mayor que suma todas las partes de un cerebro del lector. Considera que el tiempo de la lectura que da paso a la creación de un poema. Por medio de la lectura del texto se hace una creación y por medio de esa creación se hace o se crea lo que para este autor refleja un poema. El lector hace una síntesis única y construye un significado a través de su vivencia, de sus experiencias y de su manera de pensar. La diferencia de este autor es que piensa que la transacción es un proceso que se adelanta entre el lector y el texto que tenemos en común y es mayor a la suma de las partes que se dan en el cerebro del autor. El modelo transaccional ya cambia porque el autor Humberto Eco piensa que su teoría se puede crear desde el modelo lector. Entonces él piensa que el texto es una asociación que se interpreta por medio de expresiones y sentimientos que le dan el significado al texto. El lector se debe actualizar siempre para poder entender lo que se está expresando por medio de la lectura y lo que el lector y lo que el autor quiere dar a entender. El texto se realiza con el fin de que los papeles actores actúen siempre, es decir, que la lectura, el actor y el destinatario siempre tengan algo en lo que actuar en la lectura. La fórmula de los autores es que deben ser empíricos, siempre deben estar pensando, aunque casi siempre los autores lo que hacen es realizar sus obras por medio de sus experiencias. Con esto se manejan unas hipótesis que asemejan características vividas de los autores, de quienes leen sus obras y de quienes las utilizan para asemejar sus obras. Las diferencias de este autor constan entre las competencias que se desarrollan entre el autor, el lector y asimismo viceversa. Cada autor se debe hacer interpretar de la mejor manera, aunque él exige un poco más y cree que todos debemos actualizarnos por las palabras que se utilizan en cada una de sus obras. El texto le parece que es algo perezoso, pero el texto se encuentra vigente siempre y cuando el lector le dé el valor necesario a cada uno de los componentes de sus obras. El tercer autor es Stanislao Zuleta. Él
muestra que su teoría se va a llamar Sobre la lectura. Esta es también una novela que él emitió, es un texto que se llama como una novela. Él piensa que todos debemos aprender a leer para interpretar todas las palabras, las oraciones y los párrafos que se encuentran dentro de un libro, dentro de una novela, dentro de un cuento, dentro de un texto simple o complejo. Para esto emite su novela para reflejar sus apuntes sobre todos los campos de la lectura del lector y de los actores, para así dar un amplio concepto y características de la lectura que debemos tener presente y del lector, porque no son solo las lecturas, sino también los deberes que nos muestra en esa novela. Cada uno de esos puntos refleja un lado del autor, del lector y de la lectura, que es de lo que pretendemos siempre hablar y afianzar. Todos los puntos son claves para el desarrollo de una buena lectura, porque si el autor no nos muestra de la mejor manera sus pensamientos, nosotros como lectores no le podremos entender o le daremos un significado muy diferente a lo que él quiere mostrar. Las diferencias con las demás teorías es que él piensa que no hay lectura, no hay lección si no hay unos signos de comunicación entre el lector y el autor. Leer es buscar un valor, es darle sentido a las letras que el autor pone en cada una de sus obras, no solo porque le toca, sino porque lo quiere interpretar, lo quiere significar y lo quiere llevar a la realidad y no leer por leer. Ahora, ¿qué es el texto? Según Luis, es una realidad que se comparte a los demás por medio de los significados y la capacidad de asociar los significados. Es decir, que para poder leer yo tengo que hacer un proceso de transacción en el que el autor me está refiriendo a mí infinitas situaciones